Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Fabio Ospina, Neurotraining, hablando sobre la autogestión del estrés y la ansiedad. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Fabio Ospina, Neurotraining, y hablando con él sobre la autogestión del estrés y la ansiedad. Así es, Fabio, bienvenido a Mercadeo con Voz. Qué bueno tenerte acá con este tema tan importante, porque todos de alguna manera estamos pasando por situaciones de estrés o tenemos ansiedad por algo. Cualquier momento puede disparársenos y no sabemos cómo presentarnos, cómo autogestionarla cuando se nos presenta en un momento dado. Así es, Mari. Primero, mil gracias por la invitación a Mercadeo con Voz. Y cuando hablamos del estrés, de la ansiedad, suena como a veces muy etéreo, muy lejano y definitivamente es muy cercano. Por temas, digamos, como de creencias, nos han inhibido y prohibido el decir estoy estresado, estoy tensionado. Entonces empecemos por eso. Primero, digamos que todo viene de esa ecuación que es un pensamiento, me genera una emoción, y una emoción, una forma de ser, una acción, una conducta, una personalidad como tal. Exacto. El pensamiento viene de lo que tú grabaste en esos primeros años de tu vida. Todas esas personas que te acompañaron entre los 10, 12, configuraron lo que llamamos cliché, un sistema de creencias. Y de acuerdo a cómo te grabaron, tú empiezas a ver la percepción externa desde el estrés o desde la ansiedad. Exacto. Definamos estrés y ansiedad. Empecemos por definir la variable. Es muy importante esa definición porque tendemos a pensar que es lo mismo. O estoy ansioso o estoy estresado, pero es casi que lo vemos como un sinónimo. Total. Entonces, haciendo un poquito de énfasis en lo que decíamos ahora de la ecuación, vamos a decir que este es el pensamiento, aquí yo voy a representar la emoción y aquí es la acción. Ajá. Normalmente no sabemos de dónde vienen los pensamientos, esa forma de ser, pero sí cómo nos sentimos. Entonces partamos de la emoción para que podamos interpretar o definir qué es ansiedad y qué es estrés. La ansiedad, Mari, es definitivamente como un miedo futurizo. Se da cuenta que este es el cuerpo, este es la mente. Entonces, cuando yo tengo miedo y mi cabeza se va hacia el futuro, quiere anticipar, quiere saber, ¿me van a echar? ¿No me van a echar? ¿Me van a contratar? ¿No me van a contratar? ¿Voy a lograr el objetivo? ¿No lo voy a lograr? Eso es entonces un miedo anticipado, tipo tweet, ansiedad. Cuando hablamos entonces del estrés, volvemos a emociones para poder identificar entre el pensamiento y la acción, y el estrés tiene que ver mucho con una emoción muy predominante que es la rabia. Ajá. Entonces la rabia, digamos que es cuando queremos tener el control de la situación ante algo o alguien. Cuando yo pierdo el control de la situación ante algo o alguien, a mí me da estrés.
Cuando tengo el control, me siento poderoso, me siento seguro, me siento tranquilo, pero cuando me quitan como tal ese control de la situación de algo o alguien, me da ira, bronca, rabia y me estreso. Una definición muy práctica. Bueno, cuando uno dice, digamos que es que esta persona está enferma de los nervios, ¿en dónde la podemos ubicar? ¿O con la ansiedad o con el estrés? ¿O eso es otra cosa aparte? Eso es buen punto, porque cuando uno dice es que es una persona muy nerviosa, yo digo que podemos partir de nuevo del centro, que es la emoción. Entonces esos nervios está asociado a una tristeza, a una depresión, a un miedo, como lo hablábamos ahora, o a una rabia. Cuando identificamos alguna de estas tres emociones, empezamos a hacer ese trabajo, ese proceso de neurotraining, de ese entrenamiento específico. Entonces, yo puedo ser nervioso porque tengo fobia de algún animal, por decir algo. Yo puedo ser nervioso o nerviosa porque tuve experiencias pasadas que me echaron de una organización, que tuve un problema emocional. Entonces, digamos que hay que asociar, como te digo, esos nervios a alguna de las tres emociones, identificar el origen y empezarlo a desarrollar. O sea que está en un espectro diferente a estas dos cosas. Sí, porque digamos que los nervios, cuando tú dices nervios, eso se asocia, como te digo, nervios a que no puedo hablar en público, nervios a que no me van a contratar, nervios, digamos que el ser humano siente nervios por dos circunstancias específicas, por no ser querido o no ser aceptado. Entonces de ahí como que predomina toda esa actitud del ser humano. Bueno. Fabio, el estrés que se genera también por el miedo, por la rabia, por la impotencia, que no somos capaces de gestionar algo en un momento determinado, ¿cómo podemos pensar en gestionarlo, en autogestionarlo? Esa es una buena pregunta, Mari. Mira, sigamos con la línea del miedo. Cuando uno define el miedo, el 80%, estoy hablando de estadísticas, ¿cierto? Sí. Modelos de dispersión, campana de Gauss. Entonces, cuando tú coges el miedo, el 80% promedio es imaginario. ¿Así? O sea que no existe. Es Netflix, es imaginación, es películas que tú te haces en ese cerebro donde realmente no existe. 80. El 18% de ese miedo está en ti. 18. Y un 2% que tú no controlas. Me explico. Vamos a hacer un ejemplo que nos vamos a ir a montar en un avión, vamos a volar de aquí a, qué sé yo, Bogotá, Madrid. Y resulta que yo empiezo a generar ese Netflix, esas películas, entonces se va a caer el avión, entonces ¿qué me pasará? Entonces una turbulencia. Sí. Empiezo a hacer el 80% que es imaginario del miedo. 18% está en mí. O me monto o no me monto en ese avión. Punto. Y el 2% que no controlo, pues zafa, suéltalo. Porque es que, Mari, ¿tú controlas un tsunami? No. ¿Tú controlas un terremoto? Es imposible. O sea, lo mismo, una turbulencia. No sabemos en qué momento puede ocurrir. Total. Sí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, cuando hacemos este proceso de neurotraining para empezar a fortalecer y generar acción en esas emociones, es cómo ese 18% que depende de mí, cómo lo voy subiendo a un 30, a un 40, y la película del 80% que no existe, yo cómo lo voy bajando. Ahí está el proceso de neurotraining. Y el 2% queda quietico, suéltalo. Eso no puedes hacer absolutamente nada. Y cuando tú entras en unas estadísticas que tú dices de, no sé, 1000 aviones, pues empezamos a también en el proceso como coger esos pensamientos irracionales o esas películas, a volverlos, exacto, pensamientos más racionales. De 1000 aviones, ¿cuántos se caen? De 100, ¿cuántas turbulencias tú, digamos, vas a vivir? Entonces es como gestionar, identificar y empezar a entrenar. Porque al cerebro no le importa o no le interesa que tú le digas, ay, Mari, deja ser boba, ¿vos crees que va a pasar algo en ese avión? Entonces el cerebro te dice, ay, sí, no va a pasar, pero eso dura segundos. Entonces tú las emociones las tienes que entrenar, las tienes que de nuevo pasar de un pensamiento irracional a racional, lo tienes que identificar, tienes que ver cuál es el contexto, cuál es tu experiencia pasada, de dónde viene el origen como tal.
Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Claro que sí. Continuamos con Fabio Ospina y la autogestión del estrés y la ansiedad. Fabio, veíamos que entonces esos pensamientos que son irracionales, pero que uno los da casi que por ciertos, porque se creó su película, no tiene el convencimiento, es que se han caído aviones, puede que la estadística sea muy baja, pero eso no importa. Ante esa mente irracional y llena de miedo, pues no va a convertirlo, pero es convertir entonces, como nos decías, esos pensamientos irracionales, llevarlos a la racionalidad. Pero a veces entonces eso que tanto dicen que la loca de la mente no deja que uno lo lleve. ¿Cómo hace uno como el ejercicio de que no se vaya para el otro lado ni siga, sino que uno se concientice de que tiene que ser un pensamiento racional y que la objetividad me lleva a, digamos, siguiendo con el ejemplo de los aviones, pues no se va a caer el avión, porque la estadística es muy baja para que eso ocurra. Hay más accidentes de tránsito y sale uno tranquilo. Total. Mira, Mari, devolvámonos, no sé, miles de años y de las primeras emociones que mercó, adquirió el ser humano es el miedo. Gracias al miedo hoy estamos vivos y eso está muy bien. Pero si uno analiza una emoción puede durar en tu cuerpo 30, 60, 120 segundos. Eso es lo que pasaba en la sabana africana, hoy en el Parque Nacional del Serengeti, cuando venía un tigre dientes de sable y te iba a atacar, tú tenías que zafar entre 30 a 60 segundos, si no, pues no estabas contando la historia. Sí. Pero hoy no hay tigres. Pero entonces si hay un jefe, si hay una pareja, si hay alguien que me va a atracar, si hay alguien, otra tipología como tal, que cuando uno ve para la mente, María, es lo mismo pensar que hacer. Entonces digamos que la mente siempre va a estar en modo alerta, en prevención, porque así venimos evolucionando y desarrollando. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es cómo entrenar la mente para empezar a apagar esos pensamientos irracionales, esas afirmaciones tan categóricas, a pensamientos más racionales. Entonces, por ejemplo, dentro de este proceso de neurotraining definimos unos comandos, definimos unas técnicas, por ejemplo, de respiración. Pero en esas técnicas de respiración, Mari, a veces nos vuelven la respiración algo muy etéreo. Cuando tú estudias neurociencia o el cerebro, a mí me llamó la atención porque lo primero que me enseñaron es que el cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Sí. No sabemos comer. No sabemos respirar. Entonces a ti te dicen, si está preocupada, si está nerviosa, respire hasta 10. Respire hasta 10 y... No, a mí explícame por qué tengo que respirar hasta 10. O sea, es un ejercicio... ¿Cómo tengo que respirar? Porque pues uno respira todos los días, las 24 horas del día, los 60 minutos de una hora, pues no puedes dejar de respirar. Pero Total. Tener una técnica de respiración para relajarse es otra cosa distinta. Es una muy buena pregunta. Mira,
más o menos tenemos unas 21, 22 mil respiraciones promedio día. De esas, obviamente, hay un sistema autónomo, danzamos entre el simpático y parasimpático, pero a tu pregunta, hay dos tipos de respiraciones. Uno, una respiración que es una necesidad personal de cómo regular una emoción, una ansiedad, un estrés. Es como el automático, la respiración en automático. Exacto. Usted tiene que respirar. Exacto. Indiscutiblemente. Y gracias a Dios, pues el sistema autónomo es tan potente. Respire. No, total. Imagínate tú en un almuerzo de negocios y entonces diciéndole al cliente o al jefe, no, espérate que ese pico de insulina y entonces el páncreas se me desbordó. No, menos mal. El sistema autónomo es muy inteligente. Pero volviendo al punto yo, ¿qué necesidad tengo ante una respiración? Ajá. Entonces, de nuevo, una cosa es una necesidad personal, otra cosa es una necesidad deportiva. Cuando yo estoy con el foco de prender, por ejemplo, la atención, la concentración, mi respiración tiene que ser muy nasal. La respiración nasal, aquí tenemos unas vellosidades, eso es un filtro, un cambio de temperatura, pero lo importante de la respiración nasal, Mari, es que va directamente a la amígdala, ¿cierto? La amígdala no de acá, obviamente, sino la cerebral. Y lo que hace es que, digamos, como que coge el nervio vago, lo suaviza, y eso lo que hace es regular la emoción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una respiración. Lo que pasa es que a ti te dicen respire en 4, detenga en 4, eso es muy relativo. A ti te tienen que decir, ¿qué sientes? Ansiedad, hacemos este ritmo. Tengo miedo, este ritmo. Entonces, digamos que la sola respiración nasal y consciente, nos salimos del sistema autónomo de las 21.000, una respiración prolongada, que de pronto la tengas un par de segundos, después miramos el detalle del ritmo. Y cuando tú exhalas, es cuando el cuerpo se está relajando. Entonces, no sé, voy a tener una entrevista con mi jefe. Entonces, simplemente respira. Cuando tú necesitas subir niveles de atención y de concentración, necesitas una respiración nasal. Pero rápidamente. Tallo cerebral, aquí está el bulbo raquídeo y hay dos estructuras. Complejo pre-Böttinger, locus coeruleus, me importan los aparatejos. Uno me ayuda a regular la emoción y la otra a tener el foco atencional. Entonces mira que cuando uno empieza a tener herramientas, ejercicios, técnicas como tal, tú ya tienes de dónde coger. Si tengo situación A con mi jefe, si tengo situación B con mi colaborador, con mi pareja, entonces definimos esta situación. Yo siempre que entreno a estos ejecutivos o pupilos, yo siempre les digo, el tema no es que no me pase X. Tú le dices al cerebro no y es un refuerzo neuronal. Mari, no pienses en una lagartija con corbata. ¡Pah! Llegó la imagen de la lagartija con corbata. Claro. Entonces es un refuerzo que viene con imágenes. Claro. Entonces el tema no es decirle no o sí. No. En la vida no pasan cosas buenas o malas. Pasan cosas. Entonces definamos. Si tengo esta situación con mi jefe, ¿qué respiración, qué canana, qué técnica, qué ejercicio hago? Si tengo esto con mi pareja, si tengo esto con mi colaborador. Entonces, por ejemplo, lo digo porque lo viví muchos años cuando trabajé en esas organizaciones y las adoro y les agradezco, pero fui yo el que entró en un bucle de tensión y de nervios porque las reestructuraciones, los cambios, y yo quería llegar, digamos, como a ese nivel corporativo y empieza las situaciones de estrés. Mari, yo con el reflujo, con mi estrés, dañé el esfínter esofágico. Y por eso es que tuve un reflujo muy fuerte, pero imagínate, aquí está el diafragma, que es para mí uno o el músculo más potente de la respiración. Y primero no sabemos dónde está. Segundo, tiene un 3, un 5% que es consciente. O sea, cuando estamos estresados, lo primero que se pone o se tensiona es el diafragma. Sí. Y el diafragma es esternón duro, suave aquí en la boca, el estómago, debajo de las costillas, está una ala de parapente llamada el diafragma. Y eso lo ponía yo con mi estrés como una roca. Entonces imagínate, una roca, aquí el corazón, aquí el tubo digestivo. Imagínate esa presión. ¿Qué pasó con este esfínter esofágico? Lo dañé con el estrés. Pero como no nos enseñaron a respirar, a tener técnicas de manejo del estrés, ¡boom! Es parte de los entrenamientos, a tu pregunta. Hay que definir situación, canal, herramienta, qué es lo que tenemos que hacer, pero específico.
para cada situación. Vamos a ir a un corte, Fabio, y ampliamos este tema después Claro del que sí. corte. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Fabio Ospina y la autogestión del estrés y la ansiedad. Fabio, ese caso tuyo creo que es un caso que se puede repetir por 1000 en todas las personas, de alguna manera lo hemos vivido. A ti fue crónico, Total. fue muy crónico, pero creo que todas las personas lo tenemos muy parecido. En cierta medida, algunos tenemos que la gastritis, que el reflujo, que la no hay qué, todos, y yo creo que es donde más se puede reflejar ese estrés, es en el estómago, Total. donde está. Pero entonces, con esa respiración, que no la sabías en ese momento, que todavía no la conocías, y que ahí fue como el obturador para pensar que tenías que cambiar. ¿O tuviste que esperar todavía muchos más episodios en tu vida? A ver, no, se sigue teniendo estrés y es un modelo adaptativo, es algo natural del ser humano y lo necesitamos. Lo que pasa es que bien regulado es chévere. Es distinto. Digamos que en ese momento yo no tenía la información que tengo hoy, los entrenamientos que he desarrollado con deportistas y ejecutivos. Entonces, lo mismo que le pasa a un ejecutivo en un comité, en una presentación con su jefe, con su gente, es lo mismo que le pasa al deportista en el terreno de juego. Claro. Y el músculo que más tensamos en momentos de estrés, definitivamente volvemos, y es el diafragma. El diafragma. Entonces, un deportista en un sprint, lo que hiciste fue un 8. Entonces te quedaste el tanque de oxígeno, que es el 100% entre tu caja torácica y la caja, pues, o la parte diafragmática. Le hiciste un 8, la roca que te decía ahorita el diafragma, y solo quedaste respirando con el 50% de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, obviamente el sprint no se da. No llegas para el deportista. Si no hay oxígeno, ¿yo cómo tomo decisiones? ¿Yo cómo voy a enfocar y voy a hacer algo en mi mundo ejecutivo? ¿Yo cómo voy a tener la memoria? Porque cuando tú vienes en esos episodios de estrés, hay un bloqueo, en el hipocampo, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol. Me dicen, ejecutivo Fabio, yo creo que estoy entrando como en una demencia, como en un Alzheimer, obviamente apartándonos de patologías, pero no es una enfermedad neurodegenerativa, Mari, es temas de estrés. Puro estrés. Y cuando llega ese hipocampo y los receptores los activas, no hay información, no hay decisión, no hay poder de tú tener atención, concentración, de decir las cosas como tal. Entonces, a tu pregunta, nos falta mucha información. Nos falta técnicas de respiración, dominio de la tensión muscular, porque lo hago con un ejecutivo, con un deportista. No sé, vámonos para el gimnasio. Un ejercicio sencillo. Cuando nos vamos para el gimnasio a hacer un ejercicio específico, y yo le digo al deportista o al ejecutivo, vamos a hacer, no sé, banca aquí de pecho. ¿Qué músculo estás trabajando? El pecho. Sí, pero ¿qué parte? Posterior, anterior, la parte media, ¿cuál estás trabajando? Y cuando vamos al gimnasio, como vimos en automático, no vemos el muñequito o lo que resalta la máquina.
Entonces uno en esos ejercicios del dominio de la tensión muscular tiene que saber qué tensa, qué suelta. ¿Qué tensa, qué suelta? Hay un muñequito en las máquinas, yo nunca he visto. A ver, cuando tú vas a una máquina en el gimnasio, está como el torso y te resalta en color rojo, amarillo o azul el músculo que tú estás trabajando. Entonces yo a veces con todo el cariño, el respeto, veo personas que están trabajando y yo, pero si estás trabajando el bíceps, ¿por qué estás trabajando los 30, 40, 60 músculos de tu cara? Porque hay tensión en la mandíbula. Entonces, eso es lo que le pasa a un ejecutivo. Hay ejecutivos que me dicen, Fabio, yo estuve todo el día estresado, todo el día funcionando, la reunión, todo eso, y llegué a la casa, no hice ejercicio hoy, ¿y por qué estoy cansado? Imagínate tú todo el día, la tensión, llegas muerto. Sí, uno se pregunta mucho eso, porque estoy fundida y no he hecho nada distinto a trabajar o normal, o hacer la vida, hacer vueltas, hacer cualquier cosa, pero estoy fundida. Es como en alguna época yo manejé muchos grupos de contact center y tú no te alcanzas a imaginar la tensión de estos asesores atendiendo una llamada, y son de los que más puntean para fisioterapias, porque es una tensión muscular impresionante. En estos días leía de una empresa que ya tienen el CMO, Chief Mindfulness Officer. O sea, tienen un vice como tal para desarrollar temas de mindfulness, de respiración. Entonces esto no es a veces cool, chévere, moda. No, esto funciona como tal. Lo que pasa es que las culturas orientales, lo que esto se dieron cuenta hace muchos años. Nosotros en los 90 tuvimos que esperar la resonancia magnética para que viéramos la topografía, y dice, oiga, eso cambia. Cuando yo hago unos procesos de visualización con el ejecutivo para una junta, para un negocio, con el deportista, los procesos pueden durar más o menos 2 meses. Pero 2 meses no porque sí. En los primeros días, cuando empiezas a hacer ejercicios de imaginación, visualización, mindfulness, meditación, como lo quieras llamar, los primeros días, Mari, hay cambios funcionales. Mejor memoria, mejor atención, mejor concentración. Pero después, a los más o menos 2 meses, son estructurales. O sea, tú coges una tomografía, mides una amígdala, un hipocampo, zonas del cerebro específicas, cambian. Sí. O sea, no es moda. Entonces, por ejemplo, la amígdala con el tiempo se va disminuyendo. Entonces ya no está tan hipertrofiada. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Y entonces? Tú ya regulas un poco la emoción. O el hipocampo se expande, entonces tienes más memoria, tienes más capacidad de entrenar, digamos, como esa parte cognitiva. Es decir, temas de autogestión, está el mindfulness, ejemplos, pues el mindfulness, la respiración consciente. ¿Qué otras técnicas podemos encontrar? Yo digo que, a ver, porque es que el nombre, que mindfulness, que respiración es consciente, que yoga, que meditación, yo digo que más que el nombre o la técnica es cuál es tu necesidad específica. Entonces llegan ejecutivos y deportistas y me dicen, Fabio, yo necesito trabajar un poco la rabia, porque yo soy de carácter fuerte y yo exploto. Entonces yo les digo, es que eso no es malo. El tema es yo cómo lo regulo. Entonces hay una técnica donde yo entreno la parte entre el pienso y el siento, y lo que necesitamos es que yo necesito rabia para ir a una reunión, rabia para una final, pero no bronca, recontra, muy encabronado, porque ahí es cuando me sacan la roja. De pelea, pues. Claro, ahí es cuando el jefe me dice, con chao. ánimo es de pelea, de armarla. Exacto, la quiero armar. Total. O con el miedo. Es que el miedo lo dividimos en zonas donde una cosa es susto, otra cosa es miedo, otra cosa es pánico. Pánico es bloqueo. Miedo es un término medio. Ajá. Susto es, oiga, yo tengo sustico que voy a ir a hacer una presentación con mi jefe, con el equipo, pero tengo una parte para pensar, para estructurar, para organizar, pensamientos racionales que hablábamos ahora, y voy obviamente con cananas y herramientas para la presentación. Pero necesito susto bien regulado, bien manejado. No pánico que me bloquea, como te decía, cortisol, hipocampo, entonces y me quedo sin información. Así es. Fabio, se nos acabó el tiempo, qué pesar.
A ti mil gracias, como siempre. Queda uno siempre contigo con ganas de más tema y más tema. No, a ti gracias de verdad, Mari, como siempre tan interesantes estos espacios, lo que compartimos en Mercadeo con vos. Y bueno, por aquí estaremos volviendo a compartir tipsitos de neurotraining. Con seguridad. Fabio, las redes sociales. Claro que sí. Mi Instagram o las redes sociales, Facebook y LinkedIn es Fabio Andrés Ospina Zuleta, y sobre todo Instagram, que es la que más muevo, Fabio _Ospina Z. Mil gracias, Fabio. A ti, Mari, y a Mercadeo con vos, mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, con repetición martes y jueves a la 1 de la tarde. Simultáneamente, los sábados a las 10:30 estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Y los noches estamos por Radio Global Coach PNL.com, hora de España. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.